El increíble giro que transformó la reta del millonario y dejó a todos sin palabras. Alejandro, un joven ingeniero agrónomo de 28 años, miraba por la ventana de su pequeño departamento en Madrid, la tristeza apoderándose de cada resquicio de su ser. A través del cristal, veía a sus vecinos, muchos de ellos igualmente esforzados, intentar disfrutar de la vida en un barrio que olía a sueños rotos y promesas incumplidas. Su esencia humilde lo mantenía alerta. Cada día trabajaba sin descanso en su laboratorio, rodeado de libros que hablaban sobre una agricultura que podría resguardar el futuro, pero que en su realidad no brillaba. El eco de su madre, recordándole que el esfuerzo y la honestidad siempre traen recompensas, resonaba en su mente, pero el peso del sistema se hacía cada vez más aplastante. En el laboratorio, su ordenador se había convertido en su único confidente. La monotonía de un trabajo sin perspectivas lo había llevado al borde de la desesperación. Alejado de los privilegios que otros disfrutaban, cuestionaba su entorno. Su corazón latía con la angustia de quien siente que su conocimiento, sus noches de insomnio y su dedicación se desvanecen ante los ojos de quienes solo valoran un nombre prestigioso en un papel. Su desánimo se convertía en una sombra que lo seguía, pulsando en ella un deseo de huir de un futuro que parecía irremediablemente sombrío. Sin embargo, un día, un pequeño accidente en el laboratorio le ofreció una chispa de esperanza. Un microorganismo, que inicialmente parecía un desecho, se transformó en un descubrimiento que podría revolucionar el enriquecimiento del suelo. Este hallazgo despertó en Alejandro un destello de ambición. El deseo de presentarlo en una competencia internacional de emprendedores ardía en su interior. Podría reivindicar su trabajo. Pero la realidad no tardó en mostrarle sus garras, denunciando la cruenta competencia desleal que lo rodeaba. Las figuras influyentes, a menudo con apellidos ilustres, se burlan a la distancia de su esfuerzo, cuestionando su capacidad y menospreciando su iniciativa. Cada día se convirtió en una batalla interna, mientras las enseñanzas de don Ernesto, aquel anciano agricultor del barrio, resonaban en su mente. «No te dejes amedrentar, muchacho. La dignidad de tu familia está en juego», decía el viejo con una sabiduría insondable. Sin embargo, la sombra del miedo lo envolvía. ¿Cómo podía desafiar a quienes tenían el poder de aplastarlo sin piedad? Su respiración se agitaba cuando pensaba en aquel momento decisivo. La presión lo consumía y se preguntaba si realmente tenía la fuerza para enfrentar el nepotismo que mantenía a su familia y a tantos otros bajo un yugo silencioso. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. Serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Alejandro se enfrentó a un momento de máxima angustia. Encontró documentos donde uno de aquellos influyentes había intentado apropiarse de su idea, utilizando sus conexiones para desacreditarlo. El fuego de la injusticia ardía dentro de él, un torrente de determinación nunca antes sentido. En ese instante, su mente se llenó de determinación. Ya no podía pasar más tiempo en silencio. Se preparó para una conferencia donde destilaría todas esas verdades guardadas, enfrentándose a quienes lo habían considerado un simple ingeniero sin título. Pero justo cuando se disponía a alzar la voz y exponer su alma, un giro inesperado se cernía sobre él. Las luces del auditorio iluminaban el rostro de Alejandro con una claridad cegadora. Sentía cómo la tensión en su pecho subía por su garganta, cada latido resonando en su mente como un tambor de guerra. La sala estaba abarrotada, la expectación era palpable. Había preparado su presentación con minuciosidad, combinando datos científicos con su historia personal, una narrativa que pretendía desafiar la legitimidad de quienes habían tratado de arrebatarle su sueño. Sin embargo, el miedo empezó a difuminar su visión, cuestionando cada palabra que habían dado forma a su discurso.
Su mirada se posó en los rostros del panel de jueces, figuras que encarnaban el establishment que tanto despreciaba. Recordó las noches en las que había soñado con capacitar a agricultores y revitalizar tierras desgastadas, pero también aquellas que había pasado sintiéndose un paria en su propio campo, con su trabajo relegado a la insignificancia. Sin embargo, un rayo de claridad le atravesó el alma. El conocimiento que había adquirido durante años, las largas horas de estudio y experimentación, no podían ser silenciosas ni relegadas a un rincón. Justo antes de que su turno llegara, decidió que no solo iba a hablar de su descubrimiento, iba también a narrar su travesía, los altos y bajos de un joven que se atreve a desafiar un sistema que a menudo aplasta a los menos favorecidos. Se preguntó, ¿cómo podría inspirar a otros si no mostraba su verdadera vulnerabilidad? En el fondo de su ser, supo que la autenticidad era la herramienta que necesitaba para abrir las puertas del cambio. Esta era su oportunidad, no solo para él, sino para aquellos que como él habían sido silenciados. Cuando el moderador pronunció su nombre, Alejandro respiró hondo. A medida que caminaba hacia el podio, la inseguridad tambaleaba en su interior, un eco de su infancia que ahora creía poder desafiar. Con cada paso, recordaba las palabras de don Ernesto, su voz resonando más fuerte que los murmullos incrédulos en la sala. Con una entrega entusiasta, se lanzó a exponer su propuesta. No obstante, le sorprendió darse cuenta de que las palabras fluyeron de forma casi natural. Habló de su hallazgo, describió el microorganismo que podía enriquecer el suelo y explicaba cómo una cosecha superior podía transformar vidas enteras. Pero no se quedó ahí. Relató la inquietante historia de su lucha contra los poderes que buscaban adueñarse de su trabajo, sumando a su discurso ejemplos históricos de innovadores que habían enfrentado similares adversidades. La sala, silenciosa al principio, empezó a vibrar con un murmullante interés, como un fuego que comenzaba a arder. No obstante, mientras su discurso avanzaba, el familiar rostro del antagonista a quien acusaba de intentar robar su proyecto se hizo presente en sus pensamientos. Una sombra de duda hizo eco en su mente, preguntándose si podría realmente dar un golpe certero que lo liberara de la toxicidad del miedo en la que había vivido tanto tiempo. Esta era la portavoz de la industria que lo había menospreciado a gran escala. La realidad de la competencia se convirtió en una forma de tensión que corría por su espina dorsal. Si él fallaba en su presentación, todos aquellos que lo habían subestimado tendrían más que decir. Sería una muestra más de que ellos, los privilegiados, tenían razón. Sin embargo, algo dentro de él creció, una chispa inextinguible que resaltaba su compromiso de luchar por lo que era justo. Alejandro sabía que tenía la posibilidad de ser el cambio que quería ver en su entorno. Con un suspiro profundo, decidió continuar. Se aferró a su determinación y se comprometió a llevar su mensaje a su conclusión, sin miedo ni reservas. Al girar para enfrentar a la audiencia, sus ojos ardían con la resolución de alguien que finalmente sentía que el camino hacia su libertad había comenzado. Pero justo cuando parecía estar en la cúspide de su discurso lleno de pasión, sonó un ruido ensordecedor que desvió toda la atención de los presentes. Un murmullo resonó en todo el auditorio y las puertas del salón se abrieron de par en par. Apareció un alto ejecutivo del área en cuestión, su mirada afilada como un cuchillo y su aura de autoridad innegable. Sin pensarlo, Alejandro sintió que las piezas de su vida se reordenaban a su alrededor y la incertidumbre se apoderó de él nuevamente. Esa sombra vino a buscarlo y todos podían sentir que algo inevitable estaba a punto de suceder. Alejandro sintió cómo su corazón latía con fuerza mientras el ejecutivo se acercaba. Era como si el tiempo se hubiera detenido, cada segundo estirándose hasta convertirse en una eternidad. La mirada fría del alto ejecutivo atravesó el auditorio en busca de su objetivo, Alejandro. En ese instante se sintió pequeño y expuesto, como un insecto en medio de un fuego de luz que no perdonaba. ¿De qué estás hablando, Alejandro? La voz del ejecutivo resonó a través de la sala, un eco que quedó atrapado en el aire cargado de tensión. Te estás arriesgando demasiado. La amenaza era clara, y la gente se agachaba en sus asientos, como si los tamaños sociales e intelectuales se desdibujaran a su alrededor. Alejandro sintió que cada palabra del ejecutivo intentaba descifrar su esencia, desmontar su valor. Pero a medida que la incertidumbre se intensificaba, Alejandro experimentó una metamorfosis interna.
Las dudas que antes lo acechaban comenzaban a disiparse, transformándose en una ferviente determinación. En ese momento, en lugar de rehuir la confrontación, decidió afrontarla. La voz de don Ernesto resurgió en su mente. La lucha es más que palabras, es un manifiesto. «Aquí estoy, dispuesto a hablar», respondió Alejandro, sintiendo que el fuego en su interior aumentaba. Su declaración colisionó con una tensión palpable en el aire, y la sala se detuvo, incrédula. Pero en su interior, una oleada de certeza empezó a despejar el miedo. Lo que había aprendido, lo que había vivido, merecía ser compartido y defendido. El ejecutivo frunció el ceño. «¿Te atreves a enfrentarte a mí? ¿No tienes idea del poder que desafías?» La amenaza estaba presente en cada sílaba atrapada en el espacio entre ellos. Alejandro, en vez de encogerse, se vio empoderado por la incredulidad que los otros sentían. Era el momento perfecto para mostrar su vulnerabilidad transformada en fuerza. «No lo hago por mí, sino por todos aquellos que como yo han luchado y han perdido. Los que no pueden hablar. Su voz me da impulso», declaró Alejandro, con una convicción que surcaba su pecho como un río imparable. Con esa afirmación palpable, la audiencia comenzó a prestar más atención, a participar. Las dudas que una vez lo habían consumido se desvanecían y en su lugar surgía un propósito renovado. El ejecutivo, atónito, retrocedió un paso, su autoridad cuestionada por la autenticidad de Alejandro. Lo que había aprendido, lo que había vivido, merecía ser compartido y defendido. El ejecutivo frunció el ceño. «¿Te atreves a enfrentarte a mí? ¿No tienes idea del poder que desafías?» La amenaza estaba presente en cada sílaba atrapada en el espacio entre ellos. Alejandro, en vez de encogerse, se vio empoderado por la incredulidad que los otros sentían. Era el momento perfecto para mostrar su vulnerabilidad transformada en fuerza. «No lo hago por mí, sino por todos aquellos que como yo han luchado y han perdido. Los que no pueden hablar. Su voz me da impulso», declaró Alejandro, con una convicción que surcaba su pecho como un río imparable. Con esa afirmación palpable, la audiencia comenzó a prestar más atención, a participar. Las dudas que una vez lo habían consumido se desvanecían, y en su lugar surgía un propósito renovado. El ejecutivo, atónito, retrocedió un paso, su autoridad cuestionada por la autenticidad de Alejandro. «Lo que propones no es simplemente cambiar un suelo, es cambiar arranques culturales, económicas y de jerarquía. Y eso, Alejandro, resulta peligroso». La advertencia llegó como un susurro cargado de incredulidad. Alejandro, en un giro mental, sintió que la balanza se balanceaba. No solo se trataba de su sueño, sino de construir un modelo de lucha que otros pudieran seguir. Esa comprensión era liberadora, casi espiritual. Lo que había comenzado como un sueño solitario se había convertido en un llamado colectivo para la rebelión. Cuando el auditorio comenzó a murmurar, la chispa del interés se expandía. Las antiguas sombras que siempre lo habían seguido parecían desvanecerse. Alejandro sabía que estaba cruzando un umbral, uno que lo haría más fuerte. En una fracción de segundo, decidió que no se detendría ahí. Su voz podía ser el catalizador para algo mucho más grande. Pero el ejecutivo, sin embargo, no se detendría en su intento de recuperar el control. Ajustando su corbata, se preparó para contraatacar, y Alejandro pudo sentir que el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba. Las fuerzas en juego se alineaban contra él, pero la lucha ya no se trataba solo de su proyecto. Este enfrentamiento era sobre la resistencia frente al miedo. La sala se encontraba en el límite, la tensión se había construido hasta los extremos. Alejandro no sabía cuál sería el siguiente movimiento de su oponente, pero entendía que en ese laberinto de incertidumbre se encontraba su verdadero poder. ¿Podría sostener la bandera de su verdad ante la tormenta que se avecinaba? Un silencio aterrador llenó el espacio mientras se preparaba para escuchar la respuesta del ejecutivo. Las palabras que él pronunciaría podrían cambiarlo todo. En esa calma inquietante, Alejandro comprendió que el desenlace de su lucha podría redefinir su futuro y el de todos los que creían en él. La atmósfera en el auditorio se volvió densa, como si cada respiración estuviera impregnada de expectativa. Alejandro había cruzado un límite y el eco de su propia voz resonaba en su mente.
Era un momento crucial, no solo por lo que estaba en juego, sino por lo que él había decidido ser, un símbolo de resistencia. Sin embargo, no podía ignorar la inquietud que le invadía. La determinación que lo había llevado a este punto ahora confrontaba la realidad de los riesgos que estaba dispuesto a asumir. El ejecutivo tomó una pausa prolongada, su rostro enigmático como una máscara. En los instantes que siguieron, Alejandro entendió que las palabras que estaban a punto de ser pronunciadas no solo afectarían a su camino, sino que podrían desmantelar todo lo que había construido hasta ahora. La mente de Alejandro giraba en busca de estrategias, pero la realidad era que no había un plan claro más allá de su audaz declaración. «Te admiro por tu coraje, Alejandro», dijo el ejecutivo, el sarcasmo matizando su tono. «Pero la valentía sin estrategia es simplemente imprudencia. Tienes que entender que te enfrentas a un sistema que ha existido durante décadas. Los cambios son lentos y dolorosos». Las palabras del hombre, aunque amenazantes, resonaban con una verdad escalofriante. Durante años, Alejandro había estudiado el entramado complejo de la industria. Había visto cómo los grandes movimientos sociales se desvanecían ante el poder del capital y las viejas estructuras. Pero en su corazón había algo que lo instaba a seguir adelante. La chispa que lo había movido a la acción nunca se había apagado, solo necesitaba ser alimentada. «Sí, soy consciente de eso», respondió Alejandro, no con arrogancia, sino con claridad. «Pero si jamás intentamos romper esos moldes, siempre seremos parte de ellos. No busco una victoria sencilla, sino un cambio verdadero». La sala, ahora hipnotizada por esta batalla de voluntad, parecía respirar junto a él. Este momento representaba más que un choque personal, era una confrontación de ideales. Alejandro comenzó a percibir la importancia de sus palabras, entendiendo que estaba no solo defendiendo su proyecto, sino también forjando su propia identidad dentro de este sistema adverso. Con cada intercambio, la tensión se elevaba. Alejandro sintió una mezcla de adrenalina y miedo, una sensación oscura que agazapada le recordaba cada pequeña duda que había tenido en el camino. Pero en lugar de dejarse consumir por eso, optó por transformarlo en energía. Cada latido le recordaba que estaba allí por una razón, que su voz resonaba no solo por él, sino por todos a quienes había escuchado y a quienes había prometido que no se rendiría. «Quiero que sepas que tu amenaza será un paso más en mi camino. Has intentado paralizarme, pero has avivado la llama de todos aquellos que han sentido lo que yo siento», declaró Alejandro, sintiendo que una nueva certitud fluía a través de él. Era un punto de inflexión, la convergencia entre su miedo y su determinación. El ejecutivo podría haber sentido el cambio en el aire, porque sus ojos se estrecharon, revelando una fracción de inseguridad. Sin embargo, Alejandro también sabía que este era solo el comienzo. La lucha no sería solo un enfrentamiento verbal, la batalla real sería en el plano estratégico, donde cada movimiento debía estar medido y calculado. Mientras el ejecutivo se preparaba para responder, una idea emergió en la mente de Alejandro. Tal vez había algo más que podía hacer. No solo necesitaba enfrentarse a su oponente, sino que debía empezar a cultivar aliados en todos los lugares inesperados. La posibilidad de unir fuerzas con otros que compartieran su visión lo hizo sentir que, más allá del miedo, había un mundo de oportunidades. Esa revelación lo empoderó. La lucha podía ser solitaria, pero la transformación no necesitaba serlo. Sin previo aviso, una voz en el fondo del auditorio interrumpió. «¿Y qué pasará si fallas?». Alejandro sintió que todos los ojos se centraban en él, como un rayo de luz intensa, que lo obligaba a confrontar su propia vulnerabilidad. Pero en vez de titubear, algo en su interior chisporroteó. ¿El fracaso? No era lo que temía, era no haberlo intentado. «Entonces me levantaré de nuevo. Seré un puente para aquellos que sienten que no tienen voz». «Esta historia no termina aquí», respondió Alejandro, su voz aún firme, pero en sus ojos se encendía un nuevo fuego. Clavando la vista en el ejecutivo, comprendió que aún estaba en el juego, pero el enfrentamiento se tornaba más complicado de lo había anticipado. La verdadera batalla por su futuro apenas comenzaba, y un inesperado giro de los acontecimientos podía ser el catalizador que lo llevara a donde soñaba llegar. La sensación de que pronto se desataría un nuevo desafío lo mantuvo en alerta, listo para investigar más allá de lo que sus miedos le dictaban. La sala se movía como un volcán en espera de erupcionar.
Alejandro miró hacia adelante, comprendiendo que el próximo movimiento podría ser la clave que finalmente desatara el cambio que tanto deseaba. La respuesta del ejecutivo llegó, cortante y precisa, como un rayo en la tormenta de emociones que se desató en el auditorio. «Me parece que tienes una idea romántica de lo que implica el cambio», dijo, casi riendo. Pero Alejandro sabía que esa risa era solo un reflejo de la inseguridad que lo embargaba. Sin embargo, en ese momento crítico, el eco del desafío resonaba en su mente. Aunque el ejecutivo intentaba desestabilizarlo, en vez de sentir el peso de la amenaza, Alejandro percibió una oportunidad. Nunca había tenido miedo de lo que otros puedan pensar, y ahora comprendía que su voz era una herramienta de cambio, no un arma de autoconvicción. Decidió que no podía permitirse dudar. «Romántico o no, el cambio comienza cuando alguien se atreve a soñar en grande», respondió Alejandro, dejando que sus palabras fluyeran confianza. Cada sílaba se convertía en un ladrillo que construía un nuevo camino, uno donde la resistencia no se limitaba a una frase, sino que se manifestaba en acción. Mientras se intensificaba el cruce de palabras, Alejandro comenzó a fragmentar la estrategia del ejecutivo. No se trataba solo de desafiarlo, era más complejo. Tuvo una revelación clara. Debía comprender a fondo las motivaciones y temores de su oponente. ¿Qué lo impulsaba a ejercer esa presión? Alejandro decidió que la empatía podría ser su mejor aliado. La mirada del ejecutivo ya no era solo hostil, comenzaba a mostrar una mezcla de curiosidad e inquietud. Mientras él hablaba, Alejandro lo observaba atentamente, analizando sus gestos, el nerviosismo en su voz y, lo más importante, la brecha que podrían abrir diversas narrativas. Cada pausa en la conversación se transformó en una ventana para un posible acuerdo que podría redefinirlo todo. «Ustedes y sus sistemas se aferran al miedo y la inercia, pero yo creo en la fuerza de la colaboración», continuó, plantando una semilla de complejidad en la mente del ejecutivo. Alejandro desconcertó a todos, incluso a sí mismo. La admiración que un día había sentido por los poderosos ahora se transformaba en estrategia, y el sollozo del éxito individual se convertía en un canto de comunidad. Mientras el recorrido verbal avanzaba, una idea imprudente y audaz comenzó a germinar en su interior. Proponer un escenario no de confrontación, sino un diálogo. Tal vez en lugar de un enemigo podría encontrar un aliado. En su mente comenzaba a gestarse la figura del ejecutivo como un posible co-creador del cambio que anhelaba. Pasaron segundos que se sintieron como horas, la tensión estaba palpable. Alejandro supo que el momento de su próxima jugada había llegado. Él no solo estaba buscando cambiar el sistema, sino también al propio ejecutivo. Se sentía transformado, inmerso en un nuevo rol, donde la victoria no se medía por la derrota del otro, sino por la posibilidad de transformar a todos los involucrados. Se inclinó un poco hacia adelante, su mirada fija en el ejecutivo. «Te propongo algo. No te pido que aceptes mi proyecto sin más, sino que hablemos en profundidad sobre cómo podríamos construir algo juntos que cambie las reglas del juego». La propuesta colisionó en el aire como un trueno, y por un breve instante, el auditorio se convirtió en un campo de batalla de idénticas oportunidades. El ejecutivo, sorprendido, vaciló. Alejandro percibió cómo la incredulidad dominaba su rostro. Era una emoción que había notado en el público, pero nunca había sido el centro de tal interés. El pequeño resquicio de duda podía transformarse en una brecha masiva, una puerta abierta a su visión. Al ver que su oponente se debatía entre la ira y la curiosidad, Alejandro sintió un renovado impulso. El resultado de esa conversación podría marcar un nuevo rumbo no solo para él, sino para muchas vidas. Era evidente que había un cosmos en ese instante, un mundo donde las decisiones trascendían el yo individual. Sin embargo, por más oportuno que pareciera el momento, la incertidumbre también se presentó en su mente. ¿Sería capaz de llevar adelante esa oferta? ¿Podría sostener la tensión y la responsabilidad que conllevaba? El tiempo se detuvo mientras todos aguardaban la reacción del ejecutivo, y Alejandro sintió que el futuro de su lucha dependía de una frágil decisión. ¿Aceptarían el desafío? ¿O el fuego de su determinación se apagaría ante el escéptico que tenía enfrente? La respuesta, en sus manos, pulsaba como el eco de su propio latido.
y en el fondo sabía que lo crucial estaba por desplomarse ante él. La sala contenía el aliento, y Alejandro sabía que había dejado caer las cartas en la mesa. Pero el próximo movimiento del ejecutivo podría ser el inicio de un cambio radical, o tal vez de su mayor desafío. La atmósfera en el auditorio se tornó densa. El silencio era casi palpable, como un velo que cubría la sala. Alejandro, cuyo corazón latía con fuerza, analizó la expresión del ejecutivo. La lucha interna que se reflejaba en su rostro lo intrigó y lo llenó de un extraño sentido de poder. Ya no era el joven que temía a las figuras autoritarias, estaba allí desafiando el status quo, rompiendo moldes. Mientras la tensión se acentuaba, su mente comenzó a correr. Había lanzado la idea de la colaboración, pero debía estar preparado para lo que vendría. La chispa que había encendido en el auditorio podía extinguirse, o mejor aún, convertirse en una llama de diálogo constructivo. ¿Por qué no lo consideramos un momento? La voz del ejecutivo finalmente rompió el silencio, pero no era una respuesta decidida, sino más bien una duda en voz alta. Este nuevo giro provocó que la Bartola de la sala se relajara levemente. Alejandro, consciente de la oportunidad, decidió no dejar que la duda se convirtiera en vacilación. «Perfecto, hablemos de ello», respondió con una calma que en su interior era casi un desafío a su propia ansiedad. La influencia de su propuesta se manifestaba poco a poco, exponiendo las grietas de la resistencia del ejecutivo. Era el momento de construir sobre esa tensión, de introducir un nuevo paradigma en el pensamiento del hombre que había bajo su yugo. Mientras sumergía a su interlocutor en el concepto de trabajo conjunto, Alejandro comenzó a articular su visión en otros términos. Imagina un proyecto que no solo beneficia a nuestra empresa, sino que también redefine nuestra posición en el mercado. ¿No somos actores clave en este panorama?, insinuó, buscando que el ejecutivo viera más allá de su propio enfoque limitado. Cada frase de Alejandro se tejía con la esperanza de que ideas audaces provocaran la curiosidad del ejecutivo. Sin embargo, a medida que el espejo daba un poco la vuelta, lo que se hallaba, el diálogo avanzaba, Alejandro se enfrentaba a la revelación inevitable de sus propias vulnerabilidades. La inseguridad que había alimentado durante años comenzaba a resurgir. ¿Era realmente capaz de atraer a alguien tan temido en su mente? ¿Podía convencer a un hombre que había hecho carrera a costa de mantener el poder en lugar de compartirlo? Alejandro sintió cómo sus palabras, a pesar de su fuerza, se tambaleaban en el abismo de la duda. El ejecutivo, después de unos momentos de deliberación, respondió lentamente: «Pero, ¿qué hay de mis intereses? Si me involucro y esto falla, sería yo quien pague el precio». Era un argumento racional, cargado de temor, pero para Alejandro representaba una oportunidad inigualable de penetrar más profundamente en la mente del ejecutivo. «Precisamente por eso te propongo que establezcamos métricas. No se trata de un simple análisis de riesgos, sino de un plan de acción compartido para maximizar nuestras fortalezas». Alejandro, en un esfuerzo por demostrar que la colaboración podía ser un camino seguro, utilizó su conocimiento en gestión. Sin embargo, cada palabra incluía un peso emocional propio. Con esto, no solo buscaba cautivar al ejecutivo, también estaba en busca de su propia transformación personal. Mientras la tensión se desbordaba, Alejandro se dio cuenta que aunque el cambio era aterrador, también representaba una salida de su zona de confort. Más allá del debilitamiento de una antigua forma de pensar, había algo profundamente enriquecedor, un sentido de propósito renovado. Podía sentir la responsabilidad de liderar, de elegir el cómo y el por qué. Pero justo cuando comenzó a ver un pequeño destello en los ojos del ejecutivo, un murmullo creciente emergió del público que habían estado observando en silencio. La inquietud se expandía. Algunos comenzaron a agradecer a Alejandro con movimientos sutiles de aprobación, mientras otros murmuraban escépticos. La presión era abrumadora. Alejandro sabía que aún estaba en la cuerda floja.
Había lanzado un guante al ejecutivo, pero la pregunta persiste. ¿Cegaría el miedo a la posibilidad de una nueva apertura? La indecisión de su oponente podría llevarles a una confrontación más intensa, donde la victoria se definiría no solo en palabras, sino en acciones que determinarán el futuro de ambos. Era el momento crucial. La decisión del ejecutivo podría llevar a un nuevo amanecer en su carrera o a su desmoronamiento. La sala contenía de nuevo el aliento, y Alejandro sintió que el peso de sus sueños tendía de un hilo más frágil que nunca. ¿Caería ese hilo y con él su renovado propósito? La mirada del ejecutivo, que antes proyectaba una mezcla de desconfianza y temor, comenzó a cambiar a medida que Alejandro continuaba desarrollando su propuesta. Con cada argumento que ofrecía, con cada perspectiva que iluminaba, sentía que el poder de su mensaje empezaba a calar hondo en su audiencia. Era como si agotara su propia ansiedad al intercambiarla por una determinación vibrante, un fuego que ardía dentro de él. Te propongo que hagamos esto juntos, que unamos fuerzas en un sector que apenas hemos comenzado a explorar, dijo, enfatizando la palabra juntos. Alejandro se sintió más fuerte. Había logrado articular no solo la idea razonable, sino también la emocional. Había aprendido a hablar desde el corazón y a implicarse en lo personal, a abrirse a la posibilidad de vulnerabilidad. El ejecutivo arqueó una ceja. Su rostro estaba más relajado ahora, como si la presión de tomar una constante defensa se disipara, pero aún había una resistencia latente. Alejandro podía sentir que el tiempo se estaba agotando. Era el momento de mostrar de manera tangible la viabilidad de lo que proponía. Recordó un proyecto anterior donde había colaborado con éxito con diferentes departamentos. Usar esa historia podría darle el respaldo emocional que necesitaba. Déjame contarte una historia. Empezó, relacionando una experiencia pasada que no solo había sido un triunfo, sino también un aprendizaje profundo. En una ocasión, un equipo diverso enfrentó ciertas adversidades. La clave fue la colaboración, compartir habilidades y apoyarse mutuamente. Logramos convertir un proyecto que estaba destinado al fracaso en un éxito rotundo. Mientras hablaba, notó que algunos miembros del público se asomaban con interés, pero por dentro, la lucha estaba lejos de haberse resuelto. Ideas como estas pueden parecer arriesgadas, pero el verdadero riesgo es no intentarlo, concluyó, con una espada afilada de persuadir que brillaba en sus ojos. En ese momento, el espacio entre él y el ejecutivo se acortó. Había encendido una chispa de posibilidad que no solo era lógica, sino también emocional. Y con ese pensamiento, se dio cuenta de que había giro inesperado en su capacidad para comunicarse y conectarse. Mientras esperaban la reacción del ejecutivo, una sensación de calma lo envolvió. Era consciente de que independientemente del resultado, había trazado un camino hacia su propio crecimiento. Había confrontado su miedo y puesto en juego su valor, una hazaña que antes jamás habría imaginado que podría llevar a cabo. Sin embargo, la incertidumbre sobre la decisión del hombre se había convertido en un eco aturdidor en su mente. De pronto, el murmullo del público creció, convirtiéndose en un dosier de susurros y miradas. Alejandro notó cómo algunos participantes comenzaban a moverse inquietos en sus asientos. La presión de la expectación se sentía como un pulso alegre en el aire. Los rostros se entremezclaban entre la sorpresa y la atención, capturando la esencia de lo que estaba en juego. Fue entonces cuando el ejecutivo, dejando atrás cualquier reserva, se levantó lentamente. No puedo prometer un éxito absoluto, pero sí puedo prometer que si decides seguir este camino, no estarás solo, dijo el ejecutivo, capturando la atención de todos, y en especial la de Alejandro, quien sintió un leve indicador de esperanza, aún velada por la complicidad de la incertidumbre. De repente, como un destello de luz en la penumbra, una idea inquietante cruzó la mente de Alejandro. ¿Hasta qué punto estaba realmente preparado para abandonar su zona de confort? ¿Caería en las trampas de su propia ambición o emergiría como un líder auténtico, capaz de crear un legado, incluso si eso requería rechazar la comodidad? La sala estaba en silencio, pero la tensión evidente se palpaba. Alejandro estaba al borde de su propia revelación.
¿Sería capaz de navegar este nuevo terreno con la ingeniosidad necesaria para capitalizar la incertidumbre? ¿O se hundiría por la presión aplastante de sus propias expectativas? El próximo movimiento del ejecutivo podría cambiar el rumbo de su vida profesional de una forma que jamás había anticipado. La voz del ejecutivo resonó en la oscura sala, marcando el claro inicio de una nueva fase en la reunión. Para proceder, necesitamos un plan que resuene con las expectativas del directorio. Continuó, planteando un desafío en sus palabras. Cada sílaba parecía apuntar a una nueva etapa, un umbral que Alejandro debía cruzar. Su corazón latía intensamente, y por un momento consideró si realmente estaba listo para asumir la responsabilidad que se presentaba. Mientras el ejecutivo comenzaba a esbozar ideas sobre el marco que debían establecer, Alejandro sintió cómo su mente se superpuso a la voz del hombre. Las dudas invaden su pensamiento. Sabía que su propuesta era sólida, pero ¿era realmente capaz de articular con la suficiente claridad el plan de acción que el ejecutivo fraguaba? Pensar en los próximos pasos lo llevó a una reflexión intensa. La conexión emocional que había logrado establecer no era solo un adelanto superficial, era un indicio de su crecimiento personal, un camino que había decidido recorrer más allá del deseo de ser escuchado. En su mente empezaba a surgir un enfoque más estratégico. ¿Por qué no proponer una serie de talleres donde no solo compartieran ideas, sino que también permitieran al equipo desarrollar sus habilidades interpersonales? La colaboración era la clave, y estaba convencido de que una inversión en el desarrollo humano haría brillar su propuesta aún más. Propongo un enfoque multidisciplinario. De pronto, la voz de Alejandro salió de su boca con una fuerza inesperada. Antes de lanzarnos a este nuevo proyecto, organicemos una serie de talleres de integración donde cada uno de nosotros pueda contribuir desde su experiencia. Necesitamos construir un equipo en el que todos se sientan valorados y escuchados. El silencio que siguió a sus palabras amplió la tensión en la sala. Algunos de los asistentes se miraban unos a otros fascinados por la dirección que había tomado la discusión. Alejandro sintió una mezcla de miedo y audacia. La idea era arriesgada, pero su instinto le decía que era el camino correcto. El ejecutivo, aunque sorprendido, parecía contemplar la propuesta con más interés. «Interesante», murmuró, tomando notas en su libreta. «Desarrollar esa diversidad de habilidades puede ser crucial, pero hablemos sobre los recursos y el tiempo que requeriría». La pregunta lo llevó a un lugar de contemplación que podría cambiar por completo la naturaleza de su enfoque profesional. La propuesta de talleres resonaba profundamente en Alejandro. Se dio cuenta de que había pasado años evitando liderar por miedo al fracaso. Este nuevo enfoque no solo mostraba su capacidad para aprovechar las diferencias en el grupo, sino que también lo colocaba en una posición de liderazgo, algo que años atrás habría considerado fuera de su alcance. Sin embargo, cómo navegar ese nuevo reto se tornaba cada vez más crítico. Tenía que actuar con rapidez, pero sin perder la esencia de lo que realmente significaba liderar, construir confianza, adaptar estrategias y manejar la comunicación. Poco a poco, comenzó a articular el esbozo de esos talleres en su mente. A medida que hablaba, su propia voz se convertía en un espejo de su evolución. Algo había cambiado. Alejandro no solo era un presentador, era un creador de puentes entre visiones distintas. Se sentía lleno de energía, pero al mismo tiempo una pequeña voz interior lo cuestionaba. ¿Podría realmente tener éxito en este nuevo rol? Mientras cada palabra surgía de su boca, notaba cómo los rostros de los presentes mostraban un interés renovado. El ejecutivo volvió a pararse, asintiendo en aprobación. «Me gusta esta dirección, pero debemos ser realistas sobre el impacto que puede tener esto en los plazos de ejecución». Con cada afirmación del ejecutivo, la sensación de responsabilidad se afianzaba en Alejandro. Estaba a punto de dar un salto que podría catapultarlo hacia sus metas, pero la pregunta latente persistía. ¿Podría mantener el equilibrio entre cumplir con las expectativas y su crecimiento personal? Sin embargo, antes de que pudiera articular un plan más sólido, una interrupción inesperada llegó desde el fondo de la sala. «Pero, ¿qué pasa si el equipo no responde bien a esto?», se alzó una voz escéptica, cortando el hilo de confianza que se había creado. El desafío colisionó en el aire, y Alejandro sintió cómo su resolución se tambaleaba.
En un instante, esa simple duda encendió una tormenta de inseguridades en su interior. Tenía mucho que demostrar, pero sobre todo se enfrentaba a su mayor temor, el miedo al rechazo. Era el momento de enfrentar esta nueva adversidad. Mientras contemplaba cómo responder, la posibilidad de un colapso o de un avance decisivo se dibujaba ante él. En sus manos estaba el poder de transformar su vida profesional, pero solo si podía superar esta crisis momentánea. Fue entonces cuando la decisión se tornó clara. Alejandro no podía retroceder. Bajo la presión del momento, se planteó la pregunta más crítica. ¿Estaba realmente listo para enfrentarse a los desafíos que surgirían tras este nuevo camino? ¿Podría realmente convertirse en el líder que había comenzado a vislumbrar? La tensión creció en la sala, palpable como un hilo tenso a punto de reventar. Alejandro sintió cómo el aliento se le cortaba. Esa voz escéptica había golpeado donde más le dolía. Su propio miedo al rechazo se materializaba ante él, desafiándolo en el mismo instante en que empezaba a mostrar su valía. «Es un riesgo», respondió con firmeza, tratando de infundir seguridad en su voz. «Pero crecer como equipo requiere que enfrentemos esos riesgos juntos. La introspección puede ser incómoda, pero es la puerta hacia el aprendizaje». Se midió en sus palabras, buscando mantener la calma que anhelaba, aunque la inquietud bullía en su interior. El ejecutivo asintió de nuevo, mirando a su alrededor. «Interesante punto, Alejandro. Pero la duda persiste. ¿Cómo podemos asegurarnos de que el equipo abrace esta propuesta, en lugar de resistirse?» Su mente comenzó a trabajar a una velocidad vertiginosa. Ya no era solo el hombre en la sala que debía convencer a su equipo. Ahora se daba cuenta de que estaba en juego algo más grande. La habilidad para empatizar y conectarse con las emociones ajenas se convertiría en su mayor herramienta. Tenía que transformar esa duda inicial en una oportunidad de fortaleza colectiva. Podríamos iniciar los talleres con una evaluación de necesidades. Preguntaremos a cada miembro del equipo lo que espera de esta experiencia y cómo se siente al respecto. Estas palabras surgieron con más seguridad. Al hacerles partícipes de este proceso, no solo estaríamos abordando sus preocupaciones, sino que construiríamos su compromiso desde la base. Su voz resonó por la sala, abriendo nuevas posibilidades. Sentía una oleada de confianza, como si el aire ya no fuera denso sino templado. Pero justo cuando su propuesta comenzaba a tomar forma, otra voz interrumpió con la misma actitud escéptica. ¿Y si solo estamos creando un espacio para el diálogo sin seguir con acciones concretas? Esto podría ser visto como una pérdida de tiempo. En su interior, Alejandro luchaba contra una marea de dudas. La voz escéptica representa no solo a una persona. Su propio temor se manifestaba en esos cuestionamientos. Las afirmaciones eran como ecos de su propia mente. Pero en vez de sucumbir, decidió usarlo a su favor. «Las acciones concretas nacen de conversaciones significativas», replicó, ahora con una entonación decidida. Sin entender las barreras y expectativas de cada miembro del equipo, ¿qué base sólida quedaría para cualquier acción futura? El silencio que siguió estuvo cargado de tensión, pero Alejandro sintió que su energía se alimentaba de la reacción colectiva. La sala era un espejo de sus propios temores y aspiraciones. Cada dilema expuesto lo empujaba a una mayor comprensión de su rol como líder. Se dio cuenta de que no se trataba solo de tener poder, se trataba de unir al grupo y dar voz a la pluralidad de pensamientos. Mientras continuaba hablando, su mente se abrió a nuevas posibilidades. La colaboración era más que un objetivo, era una actitud. El desafío que enfrentaba no solo era hacia el equipo, sino también contra sus propias inseguridades. Para convertirse en el líder que había comenzado a imaginar, debía aprender a aceptar la resistencia, usarla como una palanca para construir algo más significativo. No obstante, la realidad era que el tiempo comenzaba a jugar en su contra. El ejecutivo había mostrado interés en su idea, pero el escepticismo aún flotaba en el aire, amenazador. Cada segundo era una oportunidad que se desvanecía si no lograba mantener el foco en su discurso motivado. ¿Por qué no hacemos un ejercicio práctico para demostrar el valor de estas integraciones? Podríamos dedicar la primera parte del taller a una dinámica que permita a los miembros del equipo expresar sus reticencias en un entorno seguro. Al comprenderse mejor, podrán trabajar juntos con más eficacia, propuso, imbuido de un nuevo sentido de urgencia. La mirada del ejecutivo cambió.
La aprobación brilló en su rostro mientras hacía anotaciones ágilmente. Alejandro sabía que había capturado su atención, pero la mirada escéptica seguía presente, recordándole que el camino estaba lejos de estar despejado. Esto es solo una propuesta, concluyó, tomando aire. Mi intención es generar un espacio donde florezca la confianza. Si conseguimos esto, podremos abordar el proyecto con la fuerza que se necesita. Pero necesito el compromiso de cada uno de ustedes. Mientras su mirada recorría la sala, cada rostro representaba no solo un desafío, sino una oportunidad de crecimiento personal. La posibilidad de unir su voz al coro del equipo despertaba una determinación insólita en él. Quería ser el líder que los guiara a través de la tormenta de inseguridades hacia un lugar de conectividad y colaboración. No obstante, en su interior latía una nueva pregunta. ¿Sería capaz de captar esas conexiones? ¿De hacer que cada conversación contara? El desafío se volvía cada vez más claro, pero retador. Y en medio de todo, una inquietante certeza comenzó a apoderarse de su mente. Quizás, después de todo, la respuesta a su propio miedo al rechazo estaba justo delante de él, en cada rostro escéptico que aguardaba su siguiente movimiento. En el instante en que el ejecutivo abrió la boca para responder, Alejandro supo que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Podría sostener la conexión que había comenzado a forjar frente a una adversidad que amenazaba con romperla antes de que pudiera consolidarse? La atmósfera en el auditorio era intensa. Alejandro, con la determinación que había crecido en él a lo largo de su travesía, aguardaba la respuesta del ejecutivo. Había cuestionado su propia identidad y se había enfrentado a sus temores más profundos, pero sabía que cada palabra era un ladrillo en la construcción de su futuro. «Tu propuesta es audaz, Alejandro», comenzó el ejecutivo, la mirada calculadora pero también intrigada. La idea de ejercitar la colaboración y la confianza puede parecer radical en este sector, pero ¿cómo podemos asegurar que esto no se convierta en una pérdida de tiempo? Alejandro sintió que la presión ascendía, sin embargo, ancló su respuesta no en el miedo, sino en la convicción. El tiempo es oro, pero invertirlo en crear un entorno donde todos se sientan valorados genera un retorno inevitablemente mayor. Cada miembro del equipo tiene ideas y experiencias que pueden contribuir significativamente a nuestro objetivo. Sin su compromiso, avanzados solo seremos un cúmulo de esfuerzos individuales. Estos argumentos fueron saliendo con una confianza insólita, un poder que había cultivado en su lucha personal. Avanzaba hacia su propio renacer, sintiéndose por primera vez como el arquitecto de su destino. El ejecutivo lo observaba, puntuando su discurso con gestos afirmativos, mientras su mente comenzaba a sopesar el potencial de lo que Alejandro presentaba. «¿Y quién se hará cargo de medir esos resultados?», afirmó juntando las manos con firmeza. La marea de dudas que había flotado en su interior se apaciguó. «Yo me encargaré de ello. Mi objetivo es asegurar que cada taller se ajuste a las expectativas, que cada voz resuene con propósito. Estaré presente, guiando cada paso y usando métricas que reflejen nuestra evolución como equipo». Un murmullo de aprobación recorrió la sala y, lentamente, Alejandro comenzó a notar que el ambiente cambió. El miedo y la resistencia estaban cediendo ante la posibilidad de construir un cambio auténtico. «Déjame ver si estoy entendiendo. Si propones estas dinámicas, debemos tener un marco claro de objetivos y resultados, ¿cierto?». El ejecutivo buscaba validación, y en ese momento Alejandro comenzó a sentir cómo la balanza de poder se invertía. «Exacto», dijo convencido. «No solo seremos un equipo, seremos una comunidad que se sostiene mutuamente para enfrentar los desafíos del futuro. Juntos podemos redefinir no solo la percepción de nuestro trabajo, sino también, eventualmente, el sector en el que operamos». Ya no se trataba de lograr un objetivo personal, sino de transformar el concepto mismo de colaboración en su entorno. Alejandro percibía cómo su visión resonaba en los rostros de sus compañeros asistentes, una conexión que se podía sentir en el aire. Al concluir, miró a los presentes con la necesidad de cerrar con impacto. Este no será solo un viaje individual, será una historia de superación que crearemos juntos. La verdadera victoria radica en nuestra capacidad de elevarnos unos a otros.
Quiero que esto no sea solo una reunión más, sino el comienzo de algo significativo. Aportemos juntos, edifiquemos juntos, y si hay fallos, aprenderemos juntos. Así es como forjaremos nuestro camino. Un aplauso ligero pero esperanzado empezó a surgir del auditorio. Alejandro sintió una oleada de validación. Era el momento que había anhelado, el instante en que su lucha interna culminaba en un propósito exterior. Con el corazón acelerado, estaba logrando no solo su reivindicación, sino también abrazando su propio potencial de liderazgo. Cuando el ejecutivo finalmente asintió, se sintió transformado. Hay una chispa en esta sala, Alejandro. Estoy dispuesto a explorar esta idea contigo. Trabajaremos en los próximos pasos, pero debe haber compromiso por ambas partes. La oferta fue la victoria que había estado buscando. No era solo sobre él, sino sobre todos aquellos que habían sido silenciados y olvidados. La transformación en su interior había llevado al reconocimiento externo que tanto había anhelado. Al salir del auditorio, la sensación de triunfo resonaba en su pecho. Era el día en que no solo había logrado transformar su propia narrativa, sino que había marcado el inicio de un cambio más grande que él mismo. Cada paso que daba hacia el futuro estaba guiado por una confianza renovada y una claridad de propósito. Con una sonrisa en el rostro y la cabeza en alto, Alejandro sabía que lo mejor aún estaba por venir. Había alcanzado la cumbre de su propio viaje personal. Una etapa que no solo había sido sobre triunfos y éxitos, sino sobre la creación de un legado. La conexión que había forjado resonaría en el futuro, dejando una huella imborrable en cada vida que alterara. Ahora, un último llamado. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar al algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir esta experiencia. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyarnos a través de estas acciones. El cambio comienza con ustedes.